A conocer los nombres de los jugadores de la selección mexicana Héctor Herrera y Diego Reyes involucrados en los Paradise Papers, que es una serie de escándalos que tiene que ver con los paraísos fiscales. Yo invité a esta mesa y le agradezco muchísimo a dos expertos, a dos grandes compañeros y además amigos. Rigoberto Plasencia. Rigo, ¿cómo estás? Adelantamos tu sección el día de hoy. Sí, ya sé que no vas a querer hablar de otros deportes más que de esto, mi querida Vianney, pero aquí ¿Cómo estás? Y por supuesto, Paul Lara, muchas nuestro gracias, experto, editor además de dinero en el Excelsior, y además tienes tus programas, expertísimo. Oye, a ver, empecemos desde el principio, porque cuando estamos hablando de paraísos fiscales le estamos dando ya una connotación negativa, y claro, puede ser que no necesariamente. Sí, es la discusión que ha estado toda esta semana respecto a si es ilegal o no es ilegal tener dinero fuera del país, ¿no? Hace poco hubo una repatriación tributaria por parte de México, por parte del SAT, advirtiendo a todos los empresarios que todos aquellos que tenían fuera dinero lo tenían que regresar al país o pagar el impuesto que se tiene que pagar por tener este dinero. Los paraísos fiscales, como se conocen, las Islas Canarias, lo platicamos ahorita con Rigo, las mismas, pues las Islas Caimán, Malta, que es donde están estos dos jugadores de fútbol, pues bueno, lo que hacen es que te ofrecen como empresario, en este caso como extranjero, pues un beneficio en el tema del pago de impuestos. En el caso de Héctor Herrera y Diego Reyes, que ahorita ya no lo comentará bien Rigoberto, pues bueno, lo que hicieron fue crear dos compañías cada uno para el tema de protección de imagen, para el tema de derechos de imagen principalmente. Lo que hacen es que llevan las ganancias que obtienen por este negocio que se les da más allá del fútbol y obtener un beneficio de 5% solamente en el pago de impuestos. Si vemos, por ejemplo, en el caso de México, pues normalmente por ISR pagamos 35%. El 35%. Pero a ver, eso es muy importante, porque ellos están en Portugal, están en el puerto. Sí, de hecho ahí se hace esta triangulación, como se le dice financieramente, que es manejar tu salario que tienes en el país que te paga, y de ahí lo que hacen estos jugadores y muchos otros jugadores. Por uno, ahorita señalan a los mexicanos, pero muchos jugadores, sobre todo los argentinos, la mayoría Messi de sus estuvo involucrado en un tema también. Messi, Neymar, y nos podemos ir a toda la historia que ha habido de grandes futbolistas. El propio Cristiano Ronaldo hace poco también se le acaba de descubrir una situación de estas, porque lo que hacen es esto que acaba de decir Paul: te ofrecen una menor tasa de interés, o más bien de lo que es el pago de impuestos, de la retribución tributaria, y con esto, bueno, pues al final del día te quedas con una lanita. Entonces, ¿a quién está defraudando? ¿Al SAT o está defraudando a las autoridades fiscales de Portugal? Digamos ¿O que a quién? está En caso de que fuera. Dos pájaros de un tiro con este movimiento, porque está evitando impuestos en México y evitando impuestos en Portugal, ¿o me equivoco? No, correctamente. Y aquí el tema es bien importante, porque justo lo comentábamos ahorita, ¿es ilegal o no es ilegal? Exacto. Muchos jugadores lo hacen en todo el mundo. Aquí el tema de lo que no podría ser ilegal, por ejemplo, en el caso de México, es que Malta, este país donde se hizo el acuerdo, pues no tiene intercambio, digamos, de información tributaria con México, por lo cual, pues bueno, no podría México exigirle a Malta que le diera a conocer cuánto han invertido los jugadores, cuánto han... No es una evasión fiscal, es una elusión fiscal. No están evadiendo los impuestos, sino que están eludiéndolos, pagando menos. A ver, tenemos también en la línea telefónica a un experto, a Julio Jiménez Martínez, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Gracias por tomarnos la llamada y sumarse a esta mesa. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Ilegal, no ilegal? ¿Elusión, evasión, defraudación? ¿Qué es todo esto? Bueno, aquí habría que hacer varias precisiones, y como acertadamente refieren los compañeros de la mesa, Rigoberto y Paul, es muy importante aclarar que, de acuerdo con las leyes mexicanas, hacemos uso de una interpretación de la ley a través de la elusión fiscal. No es un delito invertir recursos en paraísos fiscales, al menos en México. Lo que sí es un delito es no enterar los ingresos acumulados o las utilidades que se obtienen derivado de estos millonarias inversiones. Lo que es un delito es no acreditar el origen lícito de estos recursos, que se presume, ¿verdad? Si se invierten de manera secreta, clandestina, confidencial, se puede presumir que puede ser una operación de lavado de dinero. En México, ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya se ha pronunciado en relación a una investigación que iniciará
sobre todo las personas que están en la lista y en este caso pues ya jugadores que están pues directamente involucrados con la selección mexicana, que bueno, obviamente tendrán que acreditar el origen lícito de estos recursos, que entiendo no será ningún problema. Tendrán que pagar, como ya lo están haciendo, este impuesto del 5%, y gracias a las lagunas de la propia ley, gracias a que en México nuestras leyes en materia tributaria pues sufren de varias lagunas. Obviamente los expertos en materia fiscal, los consultores que le ofrecen a estos multimillonarios, no solo deportistas, empresarios, líderes políticos, líderes sindicales, les ofrecen este tipo de estrategias. Aclaro, no es un delito, es una estrategia fiscal que les permite, en el escenario de una empresa offshore o una empresa fantasma, como le quieran llamar algunos expertos, estas inversiones que, bueno, pues evidentemente les permite obtener una utilidad bastante rentable. A ver, yo les pregunto más bien la ignorancia aquí. Cuéntenme, si ellos están recibiendo en Portugal, si están invirtiendo, por decirlo de alguna manera, en Malta, sí, pero tendrían que tener que pagar impuestos en México, aunque lo tuvieran que hacer en Portugal, ¿no es una doble pago de impuestos? A ver, quiero ser muy claro en este sentido. En México tenemos acuerdos a nivel nacional y a nivel internacional para evitar la doble tributación. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, los ingresos obtenidos en el extranjero, en el país que sea, tendrán que ser pagados los impuestos, su determinación, cálculo y declaración en el país donde se genere la carga tributaria. En este caso, ellos están pagando una tasa del 5%, que evidentemente es absolutamente rentable. En México, por haber sacado recursos, moneda, dinero de nuestro país, tienen que haberlo enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evidentemente, quiero entender que sus asesores, los fiscalistas que asesoran a este tipo de futbolistas profesionales, deben haber enterado de esta situación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tú no puedes el día de hoy salir con una maletita con $1 millón, llegar al aeropuerto y decirles me voy a Islas Caimán. No lo puedo hacer porque donde a mí me sorprendan con esta maleta de dinero, sacando dinero ilegalmente del país, estoy cometiendo un delito. Ojo, este tema, reitero, la inversión de capitales en paraísos fiscales no es un delito para las leyes mexicanas. Reitero, el delito, la comisión del probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es cuando no se acredita el origen lícito de los recursos y además el delito de evasión fiscal, cuando no se declara o no se entera a la autoridad hacendaria el monto, utilidades, ganancias obtenidas como consecuencia de estas inversiones en las empresas offshore o en este tipo de empresas, que en este caso el caso que nos ocupa, de los dos futbolistas de la selección mexicana. Muy bien, Julio, Diego. En este caso, muchas veces estos jugadores perciben dinero no solo de Portugal en este caso, sino México, en Estados Unidos, porque son imagen de muchos productos mexicanos en los Estados Unidos. ¿Todo esto se va a Malta o dónde se hacen el pago de cada uno de estos impuestos? En el caso que nos ocupa, Malta no tiene un intercambio de información tributaria con México y entiendo que eso fue un atractivo para esta inversión. Claro. Este impuesto que se genera o este ingreso que se genera derivado de la explotación de la imagen de estos dos futbolistas profesionales se deberá quedar en Malta. México en este caso no tendría facultades ni siquiera, aclaro, ni siquiera para requerir a las autoridades de Malta para que le rindan un informe a las autoridades hacendarias mexicanas, ya que no nos ubicamos en el supuesto de este intercambio, donde México podría exigir la información necesaria para que en su momento, y respetando el debido proceso, la garantía de audiencia, el principio de inocencia, presunción de inocencia, y no violentando los derechos humanos de estos profesionales del deporte, por cierto, mexicanos, tendría que ser muy serio el tema para que pudiera, y contar con elementos de la Procuraduría, proceder a la apertura de una carpeta de investigación atendiendo a las formalidades del sistema penal acusatorio. Mientras eso no exista y no tengamos un acuerdo de intercambio de información tributaria con Malta, no habrá elemento alguno para que el gobierno mexicano pueda siquiera investigar las operaciones de estos dos futbolistas.
y obviamente los ingresos que se obtiene, reitero, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y de acuerdo a los acuerdos internacionales para combatir y evitar la doble tributación, no podrían pagar en Malta y tampoco podrían pagar en México, solo en el país donde se genere la principal actividad productiva o con fines de lucro. Y en este caso el tema de la imagen pública de estos dos futbolistas, el impuesto a cargo que corresponda en este país será cubierto en este país. Claro. Julio, Paul Lara. Oye, Julio, rápidamente, hemos estado viendo desde los famosos Panama Papers el tema de cómo muchos empresarios, jugadores, actores, etcétera, etcétera, han estado llevando, pues digamos, su dinero a estos paraísos donde les ofrecen mejores tasas en el pago de impuestos. ¿Qué se tiene que hacer, Julio? Porque desde los Panama Papers se está buscando el trabajo de crear una norma internacional que, pues bueno, que digamos, permee a escala mundial para evitar estos temas de que de pronto, pues bueno, las personalidades, los millonarios, ya sea jugadores o etcétera, etcétera, pues bueno, estén de manera evadiendo o eludiendo impuestos. Bueno, mira, de entrada te puedo poner un ejemplo. En Argentina, el señor Macri, el próximo año 2018, él encabezará el grupo de los G20 y él hará un pronunciamiento para declarar una frontal guerra, un combate a estos paraísos fiscales. Obviamente en México ya tendría que estar cocinándose en el escenario legislativo, ¿sí o no? Pues Julio Jiménez Martínez, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad de La Salle, muchas gracias por sumarse a esta mesa. Muy buenas noches. Gracias, muy amable, y seguimos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ahí está, muy interesante, pero esta norma, desde cada vez que salen estos paraísos fiscales... Que es bien interesante porque en el Tratado de Libre Comercio que se está negociando y que inclusive empieza la próxima semana la quinta ronda de negociaciones, es uno de los temas que se deben de discutir. Por eso Estados Unidos, Canadá y México deben de permanecer unidos, porque ya de hecho se habían platicado que se debería de crear una, digamos, un combate frontal entre estos tres países para evitar que las empresas de Estados Unidos, mexicanas o canadienses, pues sigan lavando dinero en estos países. Lo comentaba hace rato con Rigo, inclusive en Estados Unidos también se hace lavado, bueno, no lavado, ilusión o evasión de impuestos por ser extranjero, que es algo que Estados Unidos no menciona mucho, ¿no? Pero también lo hace. Oye, por lo pronto los jugadores, pues ahorita deben de estar nerviosos si tienen un juego encima, mañana, ¿no? Pues mira, lo acaba de decir Julio correctamente, no es una persecución penal, no hay cárcel ni es un delito, pero sí, pues ver bueno, bien. Si les comprueban que no sí puede ser delito. Exactamente, si les Depende comprueban, si no declararon, eso sí es un gran problema. Y lo que también hacen muchos de estos jugadores es generar fundaciones para poder utilizar el dinero que deben de pagar en impuestos ayudando a la sociedad, que ahí me parece, y lo decía con Paul fuera de micrófonos, algo muy inteligente y loable, porque al final del día pues estás contribuyendo con la sociedad. Bueno, pues ahí está, y ahí están los jugadores, no serán los últimos, no serán los primeros, ya comentabas algunos casos de que están metidos en lo mismo, y vamos a seguir viendo personalidades y a ver cómo se defienden. Y van a seguir saliendo más nombres en los Paradise Papers, Panama Papers y lo que le sigan y nombrando, Panama ¿no? Papers y todos los que le sigan nombrando, porque hay mucho todavía que rascarle. Paul, muchísimas gracias. Nada que agradecer, Vianey. Muchísimas gracias, Rigoberto. Gracias, Vianey.